Buenos días a todas y todos. Es un placer tenerlos hoy con Campus France y con la ESADS, Escuela Superior de Arte y de Diseño de la ciudad de Saint-Étienne en Francia. Entonces, un placer tenerlos porque la actividad que les proponemos hoy es una actividad un poco experimental, así que contamos también con su comprensión en caso de alguna dificultad técnica. Sabemos que en este contexto tan atípico, entonces a veces lastimosamente tenemos fallas técnicas, pero ojalá todo salga bien y que no haya mayor dificultad para vivir esta presentación de la manera más tranquila. Entonces, muchas gracias por su presencia. Les recordamos que esta actividad de hoy se inscribe en el marco de una semana temática sobre los estudios de arte en Francia. Entonces los invitamos a consultar nuestra página web para conocer el programa de nuestra semana y después de la presentación de la ESAS tendremos la presentación de otra escuela de diseño a las 11:30, la Escuela de Diseño de Nantes. Ahora, para entonces explicarles a ustedes, nuestros oyentes, la dinámica de la actividad. Entonces, rápidamente voy a dejar la palabra a nuestros representantes de la ESADS, que van a hacer una presentación entonces, de la Escuela de Diseño y también de la Cursive, que son las clases preparatorias, y luego podremos seguir con preguntas. Por favor, sus preguntas, entonces, hacerlas mediante el módulo preguntas y respuestas. A veces el público lo hace mediante el chat. Por favor, no responderemos estas preguntas por el chat, sino exclusivamente por el módulo preguntas y respuestas. Entre nuestras 12 invitadas de la ESADS que tenemos hoy, una persona entonces podrá expresarse en español y la otra persona en francés. Entonces habrá un servicio de traducción, no se preocupen, en caso de ser necesario. ¿Okay? Entonces, no voy a hablar más. Voy a dejar la palabra de una vez a nuestras representantes de la ESADS. Y entonces nos veremos ahorita para las preguntas. Muchas gracias a Christelle Serafini y Magali Cue, que nos acompañan hoy desde Francia. Primera vez que tenemos a la ESAD acá, de esta manera, de manera virtual con nosotros. Les dejo la palabra. Bienvenidas a Colombia mediante Zoom. Gracias, merci. Bonjour à tous, buenos días, soy Magali Cue et j'assure la direction des formations à l'École supérieure d'art et de design de Saint-Étienne. Et je vais laisser ma collègue Christelle se présenter avant de continuer. Hola, soy Christelle Serafini, soy la directora del CILEC. Es el Centro el Centro de Francés Lengua Extranjera de la Universidad Jean Monnet. Alors, je vais vous présenter en quelques mots notre école, qui est une école supérieure d'art et de design, qui fait partie du réseau des écoles publiques d'art et de design. Et à ce titre, donc, fait partie d'un réseau de 44 écoles sous tutelle du ministère de la Culture. Ici, à Saint-Étienne, nous accueillons entre 350 et 380 étudiants chaque année. Et comme toutes les écoles d'art du réseau français, donc l'admission en première année dans notre établissement donc, se fait par un concours. Nous présentons à l'issue de ce concours, donc les étudiants intègrent un premier cycle qu'on nomme DNA, Diplôme national d'art, avec la possibilité d'entrer dans l'option art ou d'entrer dans une option design. Ça, c'est pour les diplômes de premier cycle. Il y a aussi la possibilité d'intégrer notre école en deuxième cycle pour préparer un diplôme national supérieur d'études plastiques qui a une valeur de master et également donc soit en option art ou en option design. Alors, pour vous mettre bien en tête le schéma de l'organisation donc de nos cursus, le DNA se passe en
3 années et s'appuie sur un calendrier donc à la semaine de, on va dire, 25 heures de travail effectif donc sur le site avec des enseignants qui ont la particularité d'être des artistes et des designers praticiens, c'est-à-dire qu'ils sont enseignants chez nous, mais parallèlement à leur mission d'enseignement, ils ont une activité dans l'art, la culture et le design. En deuxième cycle, donc pour préparer le DENSEP, vous avez 2 années d'études et à l'intérieur de ces 2 années, il y a l'obligation d'effectuer un semestre de mobilité d'études ou de stage à l'étranger. Quand on est étudiant étranger et qu'on intègre les ADS, il y a tout à fait la possibilité de faire cette période de mobilité dans son pays d'origine. À nouveau, la programmation, c'est 25 heures en présentiel à l'école et une grande part du travail, c'est aussi de préparer un projet personnel. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important dans nos écoles qui sont dites des écoles de création. Donc, la dimension personnelle et individuelle de votre travail de recherche en art et design sont absolument essentielles. Donc, pour rappel, nous avons la section art et la section design. En art, on peut préparer donc un master en art dédié à l'espace. Et en design, on peut intégrer la section objet, la section espace ou la session média, l'option média et graphisme. Alors, nous avons mis quelques opportunités de carrière pour clarifier un peu à l'issue donc du DENSEP. Donc, nous formons des artistes et des designers. Donc, les étudiants qui sortent de nos écoles peuvent s'installer comme indépendants ou alors travailler dans des studios de design ou plus généralement travailler dans le monde de la culture comme commissaire d'exposition, comme directeur artistique, donc toute une palette de professions en lien avec le milieu de l'art et de la culture. Alors, aujourd'hui, donc là, l'ensemble des formations dont je viens de vous parler succinctement sont ouvertes aux étudiants étrangers qui peuvent tout à fait passer par le canal habituel par lequel passent les étudiants français, c'est-à-dire pour intégrer l'année 1, donc passer le concours d'entrée, ou pour intégrer le cycle 2 si vous avez déjà fait des études en art ou en design dans votre pays, pour commencer directement un DENSEP, donc qui est l'équivalent d'un master. Nous avons une offre originale et très singulière en France, puisque nous sommes associés avec l'Université Jean Monnet, qui se trouve ici aussi à Saint-Étienne, pour proposer à des étudiants étrangers donc de passer 1 an à nos côtés dans le cadre d'une classe préparatoire qui se nomme La Coursive et que nous allons vous présenter maintenant avec Christelle Serafini. Peut-être en amont de commencer cette présentation, dire que le concours d'entrée, donc c'est le passage obligé pour rentrer dans une école d'art et de design en France. Toutes les écoles publiques d'art et de design sous tutelle du ministère de la Culture fonctionnent de la même manière. L'objectif de cette… on vous déclinera plus précisément dans un instant, mais l'objectif, c'est de permettre aux étudiants étrangers de bien comprendre les enjeux autour de ce concours d'entrée aux écoles d'art. Et c'est également de vous faire rentrer dans la manière dont on perçoit et on travaille le positionnement du créateur, que ce soit en art ou en design. Merci Magali. Alors, soy la directora del CILEC, como lo dijo, es el Centro de Francés Lengua Extranjera de la Universidad Jean Monnet, y ahora voy a presentarles el programa La Coursive en español, usando el tú, porque el español no es mi lengua materna y va a ser más fácil para mí. Ojalá me perdonen por esta familiaridad.
Como lo dijo Magali, para entrar en una escuela de arte y diseño francesa hay que aprobar el examen de ingreso y tener un nivel B2 en francés para comprender los cursos. Para los estudiantes que tienen un nivel B1 y que necesitan prepararse a los exámenes de ingreso, proponemos la Coursive. Es una clase internacional abierta a todas las nacionalidades que reúne un equipo de profesores experimentados tanto en el SILEC como en el ESAD. Tenemos un servicio de apoyo competente para los trámites administrativos y esta asociación entre una universidad y una escuela superior de arte y diseño, que funciona desde hace 6 años ya, es única en Francia. Al final de este programa, el 100% de los graduados entran en una escuela de arte y diseño francesa. ¿Por qué venir a Saint-Étienne? Es una ciudad mediana y eso facilita la integración de los recién llegados. Tiene una ubicación central en Francia, permitiendo viajar a ciudades más grandes. Y está acreditada Ciudad Creativa para el Diseño por la UNESCO. Y ofrece una vida artística y cultural rica a través de su Museo de Arte Moderno o del complejo arquitectónico de Le Corbusier, por ejemplo. Lo que hay que recordar es que en Saint-Étienne la vivienda es la más barata de Francia, entre 350 y 450 euros al mes. Y los estudiantes tienen derecho a pedir un subsidio de alojamiento de 150 euros al mes. O sea que te quedarás pagando 200 horas por mes para la vivienda. ¿Por qué aprender arte y diseño y francés en Saint-Étienne? Porque los estudiantes de la ESAD organizan cada 2 años la famosa Bienal Internacional du Design. Este evento reúne a cientos de diseñadores franceses y extranjeros, empresas nacionales o internacionales y estudiantes de la escuela para presentar su visión personal del diseño con un aforo de más de 85.000 visitantes. Otro punto importante, en el SILEC puedes validar tu nivel B2 en francés de 2 maneras. Con un diploma internacional, el DELF B2, o con un diploma nacional, la Coursive. Entonces, ¿qué es la Coursive? Es un programa que te ayuda a preparar los exámenes de ingreso a las escuelas de arte y diseño francesas, que te ayuda para alcanzar el nivel B2 en francés, para empezar a dar forma a lo que quieres ser como artista o diseñador. El programa se desarrolla de septiembre a abril, son 30 horas semanales, 350 horas para la lengua francesa y 250 horas para la parte de teoría y práctica de arte y diseño. Necesita también mucho trabajo personal. De mayo a junio se realizan las pruebas de acceso a las diferentes escuelas de arte y diseño francesas. La Coursive cuesta 5.090 euros al año y como cualquier estudiante francés solo hay que añadir el impuesto estudiantil que es de 92 euros. Importante, en Francia el seguro médico es gratuito gracias a tu estatuto administrativo de estudiante y el seguro de responsabilidad civil solo cuesta 16 euros por año. También en la Coursive las actividades culturales y el acceso al centro multimedia están incluidos. Ahora, para darte una idea de los gastos, aquí está un comparativo entre 2 programas similares en 2 ciudades diferentes, pero en la misma residencia estudiantil. Es la cadena Les Estudiants. Como lo puedes ver, te ahorras más de 9.000 euros por año viniendo a Saint-Étienne. Si estás interesado por este programa, tienes que ser mayor de 18 años, tener un diploma de fin de estudios secundarios, justificar un nivel B1 en francés y demostrar experiencias artísticas anteriores. Si tienes todos estos requisitos, tienes que enviar a estos 2 correos electrónicos un portafolio variado en formato PDF de 10 páginas como máximo,
un currículum vitae, un diploma B1 en francés y una copia de tu pasaporte. Ya terminamos esta presentación y para cualquier información aquí están nuestros contactos. El del SILEC y el de la ESADS. Gracias por tu atención. Bueno, muchas gracias Magali y muchas gracias Cristel por su presentación que nos da un tiempo, creo yo, interesante para escuchar las preguntas del público. Se han mencionado varias informaciones que me parecen de suma importancia para los estudiantes. Primero, recalcar efectivamente la diferencia en términos de gastos, de presupuesto anual que hay entre París, que es obviamente el extremo, la ciudad más costosa de Francia muy probablemente, con Saint-Étienne, pero es una preocupación real que tienen los estudiantes colombianos, entonces eso es algo muy, muy importante. Y más allá de los costos, yo agregaría una información, es que nosotros pensamos que incluso a nivel social, para su integración en Francia, muchas veces es mejor o va a ser más fácil estar en una ciudad de, digamos, un tamaño, entre comillas, más humano que París. París es una ciudad muy grande, en la cual a veces los estudiantes extranjeros necesitan más tiempo para poder conectarse con la gente y realmente conformar redes de amigos y todo esto. Entonces, es también un plan, creo, estratégico estudiar en una ciudad más pequeña y obviamente su nivel de idioma va también mejorar mucho más rápidamente porque estará en contacto mucho más fácilmente con la gente en la ciudad de Saint-Étienne, por ejemplo. Otra cosa que me parece muy importante y que toca resaltar, y esto lo podremos ver más adelante en nuestra página web, es todo lo que tiene que ver con el estatus administrativo del estudiante en Francia. En nuestra página web hay un artículo especialmente, digamos, dedicado a esto. Les explicamos cuáles son las ventajas que brinda el estatus de estudiante y efectivamente entre estas ventajas, entonces, primero la salud, que es gratuita en Francia para los estudiantes extranjeros. Luego, de hecho, recomendamos porque es un servicio gratuito, entonces pensar en pagar un tipo de prepagada para así tener una cobertura aún más importante y a veces totalmente integral. Eso es muy importante para ustedes y para sus padres. A veces la preocupación, sí, pero te estarás ahí en un país que no conocemos, el tema de la seguridad, o sea, del seguro social como es, y obviamente aún más en este contexto sanitario tan atípico. Entonces, primero. Segundo, el tema del alojamiento. Todos sabemos que es la parte más fuerte del presupuesto del estudiante. Entonces, como lo ha explicado Cristel, la ciudad de Saint-Étienne, entonces es una ciudad en la cual uno puede conseguir un alojamiento por realmente un costo bastante económico. Entonces puede ser también obviamente un criterio para entonces elegir la ESADS o la cursiva. Entonces ahora escuchamos las preguntas vamos a leer las preguntas del público. Entonces empezamos con espectador anónimo. Si ya se tiene un nivel C1 en francés, ¿también es posible ingresar a la cursiva? Es posible, pero hay dos partes en la cursiva. La parte que es dedicada al francés y la mayoría de los estudiantes tienen un nivel B1 y los ayudamos para alcanzar el nivel B2. Podríamos pensarlo, porque podría quizás trabajar mucho más en la parte de arte. Podríamos pensarlo. Je peux ajouter que la partie linguistique, donc, qui est travaillée par la partie purement linguistique qui est travaillée au SILEC est complétée par les enseignements en art et en design qui sont dispensés en français uniquement pour justement contribuer à l'amélioration du niveau des étudiants. Okay. Entonces, Donc, il y a la nécessité d'avoir une compréhension déjà bien positionnée en français pour pouvoir rentrer dans cette dynamique d'appréhension des études en art et design en France.
Oui, et de plus, si cette personne a un niveau C1, lorsque on va travailler la partie français, on travaille beaucoup pour aider les personnes à créer leur portfolio pour présenter les concours. Et à ce moment-là, il y a toujours de grandes parties individuelles, donc on va s'adapter au niveau linguistique de l'étudiant et le pousser beaucoup plus loin, effectivement. Entonces, para retomar en español rápidamente, sí, sí se puede, ¿ah? Se puede. Digamos, se acuerdan que en la cursiva hay dos, digamos, partes. Una parte realmente con un enfoque sobre el aprendizaje del idioma y otro enfoque sobre realmente la preparación artística de los estudiantes para que puedan presentar los concursos en las mejores condiciones posible. Y entre varios elementos que tenemos con el concurso está el tema del portafolio. Entonces, cómo ayudar a los estudiantes a presentar entonces, un expediente de postulación realmente muy bien conformado para así entonces optimizar el chance de estar aceptado en los concursos. Entonces, sí se puede con un nivel más avanzado que B1, porque entonces hay toda esta preparación hacia, digamos, la parte artística. Et, pardon, mais à nouveau, pour ajouter, effectivement, cette préparation de portfolio, elle est extrêmement individuelle et elle va jusqu'à aussi à aider l'étudiant à choisir dans le réseau des écoles celle qui sera la plus appropriée en fonction de son travail artistique. Okay. O sea que À savoir aussi que l'ensemble des étudiants qui jusque-là ont intégré la coursive, ils ont tous été intégrés dans une école artistique française. Voilà, c'est 100% de réussite de concours à l'issue de cette année passée avec nous. C'est une información a mettre en avant, je crois, tout particulièrement. 100% de los estudiantes que han pasado por la cursive han sido aceptados en las escuelas de artes y diseños. Entonces, realmente está en un sello de calidad y les da cierta garantía sobre entonces su futuro estudiantil si pasan primero por la cursiva. ¿Sí? Importante. Sí, hablando de calidad, tenemos dos labeles también. Okay. Un label calidad francés lengua extranjera y un label bienvenido a Francia. Bueno, este nuevo sello o acreditación de calidad, bienvenue en France, que los estudiantes encuentran en nuestra página web y sobre todo en la página Études en France, desde la cual deben hacer su proceso. Ahora, pregunta de Sara Fonseca. ¿Hay alguna manera de financiar el costo de la cursiva? Solo tenemos, no hay beca, si es la cuestión. No proponemos beca y solo son, ¿cómo se dice? Financian individualmente las personas. No hay apoyo. Sí. No sé. Entonces, para completar, digamos, la respuesta, entonces toca pensar que desde Colombia tienen la posibilidad de encontrar financiamiento para sus estudios en otros países. Puede ser con el ICETEX, puede ser con Colfuturo. Entonces, si la escuela, entonces, o para los cursos en la cursiva no existe esta posibilidad, a nivel local, muy probablemente podrán encontrar, entonces, un apoyo económico, que sea una beca, un crédito beca, ¿sí? Entonces sabemos que hay mecanismos existentes acá en Colombia. ¿Okay? Entonces, luego acuérdense el tema del estatuto del estudiante que confiere beneficios que pueden ser realmente muy interesantes para ustedes y contemplar esto en su presupuesto. A veces el costo de la formación puede ser un poquito más alto de lo que ustedes de pronto han pensado, pero cuando luego se dan cuenta de los beneficios que tienen los estudiantes extranjeros en Francia, entonces pueden ver que el costo de la vida cotidiana no es tan fuerte como a veces los estudiantes extranjeros se lo imaginan, y así permite entonces como matizar un poco entonces el valor que toca pagar para acceder a los cursos. Seguimos con Diego. Diego que nos hace una pregunta en francés.
Bonjour, quand vous dites directeur artistique, ça peut être pour travailler avec des entreprises de mode, par exemple? Absolument. Absolument. Et donc là, dans le choix à faire à l'issue de la coursive, si c'est votre choix, ce sera effectivement de choisir dans le réseau des écoles d'art françaises celle qui est la mieux positionnée dans le champ de la mode ou du design textile, ce que nous ne présentons pas en particulier à Saint-Étienne. En fait, ça, c'est vraiment une question. C'est vous baignerez en intégrant une école d'art et de design française, vous baignerez dans ce monde de l'art et de la culture française avec des enseignants qui sont eux-mêmes bien intégrés dans ces réseaux et ces écoles qui vous donnent à vivre, qui fonctionnent sur des projets qui sont menés aussi avec des industriels. Donc, en intégrant une école d'art et de design française, si c'est la mode qui vous intéresse particulièrement, choisissez l'école la mieux positionnée donc dans le champ de la mode, qui vous donnera à vivre à travers vos études donc des projets avec des industriels dans ce secteur particulier, et ce qui vous permet, et au fur et à mesure de votre parcours, vous allez vous spécialiser dans ce champ et rencontrer les acteurs incontournables du domaine. Bueno, entonces de manera de pronto más concisa, entonces contarán obviamente en la cursiva, en el ESAD, con obviamente un gremio de docentes muy, digamos, muy bien involucrado, conectado con el mundo del arte y de la cultura en Francia. Y es una especificidad también que tenemos en Francia y no es algo propio a la cursiva y al ESADS, pero creo que es muy importante, obviamente, es la relación que hay entre las escuelas, a veces de ingeniería, de negocios o de arte y diseño, con el mundo industrial, con el mundo laboral y, bueno, no lo hemos hablado, pero voy a anticipar de pronto o adelantar algo, es sobre el tema de las prácticas que son realmente muy importantes, que permiten meter un pie en el mundo laboral, crear contacto, sus redes y después, muy posiblemente, tener entonces la oportunidad de aplicar a un cargo, en el cargo entonces de Diego, un cargo relacionado con la moda. Camila, no es claro para mí si es para un máster. Bueno, entonces, donc Camila a un petit doute sur les formations. Elle ne sait pas s'il s'agit de niveau licence, prégrado en Colombie ou de niveau master. Donc, je pense que c'est peut-être intéressant de reprendre les deux cycles que vous avez présentés. J'ai oublié le premier, DNA, je crois, Le et l'autre, DNA, le DNA et le DNCEP. exactement. Donc, Alors, antes de darles la palabra, me permito tomar un segundo para hacer una aclaración. Porque la gente entonces se enfoca efectivamente en el nombre de los títulos. Cuando hablamos de estudios de artes, no hablamos de pregrado o de máster, son otras denominaciones, pero que confieren el grado o de pregrado o de máster. Eso es muy importante para el tema de la convalidación después cuando estén de regreso en Colombia. Ya les dejo la palabra para explicar un poquito más los dos programas. Donc, il y a deux cycles en école d'art, comme dans toutes les écoles et universités d'enseignement supérieur en France. Donc, la particularité de nos diplômes donc, qui sont délivrés par le ministère de la Culture, c'est qu'ils ont une appellation particulière. Pour le premier cycle, nos diplômes s'appellent DNA. Ils se préparent en 3 ans et donc vous avez le niveau de licence, avec les crédits associés en Europe, en tout cas, qui vous permettent d'entrevoir un deuxième cycle en France ou à l'étranger, qui va cette fois-ci durer 2 années et qui vous délivre en France un DENSEP qui a valeur de master. J'espère que ça clarifie. Sí, no, claro. Muy bien. Entonces voy a retomar. Importante entonces recalcar que los diplomas otorgados por la ESAD son diplomas nacionales, o sea, reconocidos por el Ministerio de Cultura en Francia. Eso es muy importante porque sabemos que a veces hay una oferta de diplomas que de pronto son reconocidos en el país, pero una vez fuera del país, pues
no son reconocidos. Entonces, mucho cuidado con esto. Entonces, ahí no tenemos este inconveniente porque son diplomas otorgados por el Ministerio de Cultura. Entonces, tenemos un primer ciclo, el DNA, Diploma Nacional en Arte, Sí. si no estoy mal, que se hace en 3 años y que corresponde al pregrado. Acuérdense que en Francia el pregrado no son 5 años como en Colombia, sino son 3. Al finalizar estos 3 años de estudios, el estudiante puede entonces seguir con el DNCEP. Entonces, este debe ser el Diplôme National Supérieur D'expression plastique. d'Expression Plastique. Merci, je calais un petit peu sur le E et le P. Y este título entonces confiere el grado de máster. Este título se puede preparar en Francia o en otro país. Existe esta posibilidad también. ¿Okay? Entonces es una oferta doble. Tenemos la oferta para el pregrado, que es el DNA, y la oferta para entonces un nivel máster, el DNSEP. Seguimos con espectador anónimo. Si tengo un pregrado en arte, ¿cuentan los créditos? ¿En qué nivel estaría? Donc la question est la suivante. Si j'ai déjà donc, un prégrado, l'équivalent d'une licence en art en Colombie, à quel programme je pourrais candidater? Alors, si on parle de… Je dirais, dans un premier temps, ça dépend de votre niveau de français. C'est le premier prérequis pour pouvoir être à l'aise dans ces études, évidemment. Après, si on parle du niveau, alors moi, je dirais que si vous avez déjà fait un premier cycle dans votre pays d'origine, on peut tout à fait penser que vous pouvez intégrer le deuxième cycle, donc pour arriver au niveau master. La manière dont ça se passe dans les écoles publiques d'art et de design français, c'est que vous intégrez une école en passant devant une commission d'équivalence. Chaque école a sa commission d'équivalence. Et donc, dans cette commission, ce sont des enseignants qui, sur la base d'un portfolio, de votre motivation, de vos diplômes obtenus antérieurement dans votre pays, va regarder et certainement maintenant avec une visio, va évaluer avec vous quel serait le bon niveau d'entrée dans l'école dans laquelle vous postulez. Okay. Y es importante decir también que si sigues el programa La Cursive, no puedes entrar en el 4º año, por ejemplo, también. Si ya tienes un pregrado en arte. Igual, la Cursive no es solo para entrar en el primer año, es para entrar en cualquier año. Okay, el año pasado creo que 3 de los estudiantes entraron en el 4º año en la ESADS. Entonces, voy a retomar entonces y traducir la respuesta brindada por Magali, pero empezando con lo que acaba de decir Cristel. Es muy importante tener muy claro que la Cursive no es una formación especialmente reservada a los estudiantes que luego van a aplicar a primer año. Uno puede ingresar a 4º año, o sea, en el DNCEP, en nivel máster, sin problema. Entonces, ahora, en cuanto a la pregunta que tuvimos sobre en qué grado en qué nivel podría ingresar. Primero, como lo subrayó Magali, lo importante es su nivel de idioma. Eso es un filtro que sí o sí con el cual toca cumplir. Entonces, es muy importante el tema del idioma, primero. Luego, entonces, cada escuela tiene una comisión de equivalencia que va a analizar el expediente del estudiante, tomando en cuenta sus motivaciones, pero también, y de pronto, sobre todo, su portafolio. ¿Sí? Entonces, no hay un mecanismo tan sencillo, tan fácil, digamos, de dar a los estudiantes, pero un estudiante con un pregrado, sí, entonces cumple con el requisito de idioma, sí tiene una motivación realmente que está, digamos, en fase con las expectativas de la ESAD, y sí tiene un portafolio, entonces
bien organizado y que da satisfacción al curso, podrá ingresar en cuarto año del ciclo, o sea, primer año del máster. Exacto. Buenos días. ¿Cómo se presenta el examen de ingreso? Comment dois-je penser comment présenter le test d'entrée? Alors, le concours d'entrée se passe en deux étapes. Une fois l'étape administrative derrière soi, en termes de contenu, il y a une épreuve de culture générale, donc sur la connaissance des arts et du design. C'est vraiment ce qu'on cherche à vérifier à travers ce concours. C'est un minimum de culture générale dans le champ de l'art et du design. Il y a aussi une épreuve en anglais. Et à l'issue de ces deux épreuves, qui sont des épreuves écrites par les temps actuels, qui sont en fait envoyées aux candidats et qui ont 24 heures pour renvoyer une copie. Et suite à cela, un mois après, l'ensemble des candidats sont contactés pour des entretiens individuels, de la même manière avec un jury constitué d'enseignants. Il s'agit véritablement d'une rencontre dans la culture des écoles d'art et de design françaises. C'est vérifier la motivation de l'étudiant et l'univers dans lequel il a déjà créé ou vérifier son intention, la manière dont il est animé par ces questions d'art et de design. Entonces, el concurso entonces tiene varias pruebas. Una primera que es de cultura general. Entonces, eso permite a la escuela entonces como apreciar, medir el nivel de cultura sobre el arte y el diseño. Es una parte escrita. Y también hay una prueba en inglés para medir también sus conocimientos en idioma inglés. Un mes después, entonces, hay la organización de entrevistas individuales con un jurado conformado, obviamente, por docentes especializados, y realmente toca pensar, digamos, esta entrevista individual como un encuentro para compartir ustedes, estudiantes o candidatos, sus motivaciones, también bueno, el tema del portafolio, y la idea es que el jurado pueda apreciar su proyección en el mundo artístico y de diseño, ¿sí? Porque obviamente toca pensar que es un concurso, y cuando hablamos de un concurso significa que hay un número de cupos limitados y que de cierta manera entran en competencia con otros estudiantes, y el objetivo es pensar su entrevista para que la escuela piense que ustedes son realmente los estudiantes que deben estar ahí para cursar este programa. Pour ajouter, dans les écoles d'art et de design publiques françaises, nous sommes à la recherche de talents qui n'auraient peut-être, si vous n'avez pas fait d'études d'art et de design, si vous êtes plutôt jeune et pensez à intégrer une première année, c'est peut-être… voilà, il y a des choses qui vous animent dans le champ de l'art et du design. On sait très bien que dans les études secondaires, j'imagine que c'est la même chose en Colombie. Il y a peu d'opportunités de spécialiser ou de tracer sa voie dans ces champs-là. Et donc, l'idée, c'est de vérifier, mais dans le sens reconnaître ce qui vous anime en tant que futur artiste ou futur designer. Dans quel univers quels univers vous inspirent et donc, l'objectif de cette entrevue, c'est en s'appuyant sur le portfolio et donc ce que vous avez produit, c'est une discussion avec les enseignants pour voir ce que notre école peut vous apporter pour aller au-delà de là où vous en êtes. Ok, entonces una vez más de manera más sintética, entonces la idea es identificar entonces los talentos que ustedes tienen estudiantes y que la escuela entonces les permita entonces ir más adelante y guiarlos, acompañarlos en su proyecto académico, en su proyección
en el mundo de las artes. Voy a responder de manera sintética porque también veo que tenemos muchas preguntas, entonces si queremos poder responder a todos. Espectador anónimo, buenos días. Quisiera saber hasta cuándo hay plazo de enviar documentos a los correos señalados. Gracias. Donc, quel est le délai de rigueur pour pouvoir candidater? Hasta el 30 de abril para la cursiva. Hasta el 30 de abril. Para la cursiva, Máximo. 30 de abril, y para los estudiantes que quisieran postularse directamente a, por ejemplo, a la DNSEP. Jusqu'à fin mars. Je vais partager le lien qui est en français malheureusement, mais où tout ce qui est admission, on va dire régulière, mais donc ouverte aux étudiants internationaux, il y a tous les détails. Je peux le poster directement? Je peux le mettre sur la discussion? Dans la discussion peut-être? Alors, il faut que je retrouve. Pendant que vous faites cette petite manipulation, je vais en profiter pour apporter peut-être une information a nos étudiants. Entonces, como lo acabamos de escuchar, entonces para la cursiva es hasta final de abril, si no estoy mal, y para DNSEP, para los estudiantes interesados en aplicar a la formación que confiere el grado de máster, tienen hasta final de marzo. Esto significa que la escuela ESADS recibe candidaturas en directo, ¿sí? Que no tienen que seguir el proceso que se hace mediante la plataforma Études en France para el proceso de postulación que va a cerrar el 5 de marzo. ¿Sí? Son dos cosas diferentes. O sea que la escuela, la ESAD, les da la posibilidad de postularse directamente con la escuela, y cuando tengan la carta de aceptación tendrán que hacer el proceso obligatorio con Campus France para más adelante solicitar la visa de estudiante. Perfecto. Sí, creo que recibimos el enlace con las informaciones. Perfecto, podemos seguir. Buenos días. Estoy interesada en estudiar un máster en artes o un doctorado en Francia. ¿Hay límite de edad para realizar los estudios? Tengo 43 años. ¿Y cómo podría viajar con mi hija? Bueno, creo que el tema de viajar con su hija, de pronto, no sé si será de la competencia de la escuela responder esta pregunta. Me imagino que la persona se refiere a la parte de pronto de visado, cosas así. Pero entonces, la primera pregunta, entonces... no hay límite de edad. No hay límite de edad. No sé, en el ESAD, la ESAD tampoco, creo. Je crains que oui, en premier et deuxième cycle. Par contre, c'est plus ouvert sur la dimension recherche. Effectivement, en post-diplôme, je n'ai pas parlé du troisième cycle ici à l'école. Donc, en post-diplôme et en DSRD, qui est un diplôme de recherche des écoles supérieures d'art et de design françaises. Là, il n'y a pas de limite d'âge. Okay. Entonces, que no hay límite de edad para doctorado. Para máster podría ser, pero para doctorado no. ¿Sí? Algo que no se ha comentado anteriormente, pero existe la posibilidad de hacer un tercer ciclo, o sea, equivalente a un doctorado, presentando siguiendo un programa que se llama DSRD, Diplôme Supérieur de Recherche en Design. Oui. Et pour information, le troisième cycle à l'ESADS est encadré par un designer cubain, Monsieur Ernesto Orozta. Okay. Entonces, que este programa de tercer ciclo en la ESADS, entonces está bajo la responsabilidad de un diseñador cubano, así que de pronto tendrán cierta facilidad para comunicarse con él mediante el idioma español que comparten. Perfecto. Entonces, en cuanto a la segunda pregunta sobre la posibilidad de viajar con su hija, de pronto hacernos esta pregunta por correo electrónico para explicarles cómo podría ser, porque obviamente, entonces, si esta dimensión, viajar con su hija, toca anticipar seguramente varias cosas. Uriel, hola, gracias por la presentación. Tengo dos preguntas. ¿Hay un número mínimo de porcentaje en el resultado del examen nivel B2 para poder aplicar? Hay que presentar un TCF o un DELF B2, o sea que son 50 sobre 100. Es el... Okay.
posiblemente Uriel hace la pregunta porque en algunos programas exigen entonces un puntaje mínimo. Por ejemplo, tener mínimo Ah, 70 sobre ok. 100, Ah, no, no, ¿no? O sea, con 50, no, si la persona ha aprobado sí, el DELF B2, claro, entonces cumple con el requisito lingüístico. exacto. Perfecto. Segunda pregunta de Uriel. ¿Existe la posibilidad de aplicar a becas a través de ustedes y cuáles son los requisitos para poder aplicar? Bueno, creo que ya respondimos esta pregunta, por lo menos con la cursiva. No sé si en la ESAD hay programas de becas. Alors, les étudiants qui sont régulièrement inscrits dans les écoles supérieures d'art et de design françaises sont des étudiants de l'enseignement supérieur et donc peuvent demander les bourses nationales au même titre que les étudiants français. Entonces, Ah que los oui, estudiantes extranjeros pueden solicitar una vez en Francia, entonces, o sea, o aplicar a los diferentes programas de becas existentes. Puede ser beca sobre los criterios sociales, por ejemplo, o otros programas de beca, pero en sí, desde Colombia, entonces no hay un programa de beca para aplicar mm, al programa y creo que esta pregunta permite responder de una vez a la pregunta de Camilo, que preguntaba si había algún tipo de beca o programa que disminuya el costo de 5.000 euros. Entonces, ya sabemos, entonces escuchamos la respuesta. Seguimos con Sofía. Ah, no, sí, Sofía. ¿La Cursive tiene un enfoque artístico para aplicar a una universidad de música francesa? Non, non, il y a non. pas. C'est vraiment art et design, comme je le disais tout à l'heure. Peut-être je n'ai pas précisé que art et design, ça implique de travail en atelier céramique, bois, sculpture, mais la musique, non, Dessin, pas c'est la musique. Bueno, absolument pas notre spécialité. ok, entonces, no, no es la especialidad de la ESATS, pero Sofía, te vamos entonces a invitar a participar el viernes a las 9 de la mañana. El viernes tendremos entonces el Conservatorio Nacional Superior de Música y de Danza de Lyon, que nos hará Voilà. una presentación. De pronto podrías encontrar Muy bien. informaciones de tu interés. Bon, ça, c'est bien fait d'avoir quelque chose de varié. Parfait. Espectador Claro. anónimo, buenos días, muchas gracias. ¿Cuál es el calendario de la Cursive este año? Bueno, creo que ya responde, o sea, Cristel Sí, ya es del respondió. 1 de septiembre hasta finales de abril, porque después están las pruebas de entrada. Entonces vas a pasar los exámenes de ingreso de mayo a julio y la cursive te prepara de septiembre a abril. Hasta abril y después la persona entonces se prepara para los concursos y en septiembre del año de años 2022 Sí, entonces podrá entonces ingresar al programa de su interés en exacto. una escuela de arte en Francia. Exacto. Mariana, ¿el portafolio puede ser variado o con un solo tema como solo dibujos o fotos y dibujos? Fotos y Tout ce dibujos. qui vous Tiene que paraît ser variado. tout ce qui vous paraît intéressant pour témoigner de votre travail, de votre recherche. Vous pouvez avoir différentes portes d'entrée, vous pouvez montrer des dessins, vous avez peut-être fait de la peinture, de la photographie, du graphisme. C'est vraiment ce qui permettra au jury une base de discussion pour vous découvrir ce qui vous anime véritablement. Ok, Il faut entonces, être généreux. Mariana, todo lo que te parezca pertinente para valorizar tu portafolio, tu candidatura, ¿sí? No hay, digamos, no es digamos, cerrado, ¿ah? Tienes la oportunidad de agregar en tu portafolio cualquier cosa que te parezca, digamos, importante para ti y que permita entonces realmente dar una plusvalía a tu portafolio. Pedro, ¿qué presupuesto en pesos colombianos debe tener un aspirante para poder ingresar a la escuela? Euh, Alors, el presupuesto, Otro, donc, quel est le budget? Alors, nous, on pourra se charger de la conversion otro- en pesos colombianos, mais quel est yo no sé si lo ves. le budget que doit élaborer un étudiant qui souhaiterait rentrer à la ESADS?
Peut-être, on l'avait dans notre présentation, Christelle. Oui, je l'ai mis. Est-ce que ça apparaît? Je crois que j'ai partagé, mais peut-être que le premier écran est déjà partagé, non? Oui, ce que Daniela a mis à l'écran, donc le programme de la semaine, je pense, pour répondre à Sophia avec l'activité musique Alors, aussi que nous avons Mais développée. si tu veux, tu peux partager l'écran et ça va l'enlever. D'accord, je ne sais pas pourquoi il ne veut pas. Apparemment. Si? Ah, C'est bon. Voilà. Ok, pardon, je vais juste enlever les questions. Voilà. Donc ça, c'est effectivement pour la coursive, hein, mais ça peut s'appliquer à l'ESADS, puisque c'est l'avis à Saint-Étienne para la vivienda, la comida, el transporte público y el curso. Voilà. Peut-être, je peux ajouter pour être plus précis, donc les gens qui rentreraient directement à l'école et donc pas par la coursive, le coût annuel des études, c'est 521 €. Perdón, 521 euros. 21 euros. Okay. Sí. Entonces, los gastos de matrícula para la ESAD, 521 euros, o sea, con el tipo de cambio actual, y lo sentimos, pero es un poco desfavorable actualmente, sería entonces un poquito más de 2 millones de pesos el año. Lo que entonces sigue siendo una tarifa bastante interesante, competitiva en comparación con otras ofertas de otras escuelas. C'est ce qui fait, nous sommes une école d'art et de design public. L'offre est extrêmement variée en France et les frais de scolarité sont dignes d'une école publique française, donc accessible. Y voy a agregar algo, si me permiten, es que muy probablemente los estudiantes han escuchado sobre entonces los ajustes que se están haciendo en las universidades actualmente sobre el valor de la matrícula y que ahora hablamos de un año de pregrado en 2.770 euros, un año de máster en 3.770 euros. Estos ajustes económicos sobre las matrículas no aplican para las escuelas de diseño porque dependen del Ministerio de Cultura. El aumento de 2.770 euros o 3.770 euros aplican para las universidades, en algunos casos, que son del Ministerio de Enseñanza Superior, no del Ministerio de Cultura. Entonces, no están impactadas las escuelas de artes y diseño por la decisión gubernamental de aumentar el valor de las matrículas. Exacto. Ahora, voy a seguir con una información adicional sobre el presupuesto. Para que sepas, entonces, el servicio de visas, en el momento de hacer tu solicitud, te va a pedir unos soportes correspondientes a 615 euros mensuales. ¿Sí? Claramente, en París esto no alcanza. Pero para hacer tu solicitud es lo que te va a pedir. En Saint-Étienne, 615 euros por entonces proponer una vivienda bastante económica y gracias a los beneficios que tienen los estudiantes en Francia, entonces 615 euros puede ser suficiente en una ciudad como Saint-Étienne. Exacto. Seguimos con espectador anónimo. La inscripción de la Coursive tiene que hacerse al tiempo con el ingreso a un máster 1 para la visa. Para la visa le vamos a dar un certificado de inscripción a la Coursive y también un certificado de inscripción en uno de los diplomas de la ESADS. No quiere decir que va a ingresar después este año, porque puede pasar otros concursos. Pero para pedir la visa vamos a darles estos documentos. Entonces, sí, inicialmente entonces sería hacer el proceso de postulación para ingresar a la Coursive. Sí. Obviamente la Coursive entonces te va a entregar una carta de aceptación para un programa que iniciará a tal fecha y que finalizará a tal fecha y con este documento podrás solicitar tu visa, ¿sí? Y sí. El máster será entonces más adelante, al finalizar entonces el curso en la Coursive, que te habrá preparado a los concursos, que entonces harás el proceso de postulación al máster. Y estando en Francia, porque es importante precisar esto, la visa de estudiante se puede renovar desde Francia sin tener que regresar a su país de residencia. O sea que vas primero por el curso con la Coursive, sigues el curso, luego desde Francia aplicas al máster
Y cuando tengas la carta de aceptación con la prefectura, que es el ente administrativo que se encarga de la renovación de la visa, del título de séjour, podrás hacer este proceso sin mayor dificultad. Sí, tenemos un servicio para acompañarle para hacer eso. Bueno, es Para algo la también renovación de la visa. muy a favor, el acompañamiento de los estudiantes en sus trámites administrativos. Ferne, buenos días. Dadas las condiciones mundiales, perdón, se me olvidó una pregunta. No, ya respondimos, el calendario de la cursiva, proceso de postulación hasta final de abril. Espectador anónimo, ¿cuál es el calendario de la cursiva? No imaginamos la cursiva a distancia porque hay partes prácticas en la ESADS, así que no se puede. Este año no pudimos abrirla a causa de la pandemia, pero no es posible. Hubiera sido posible si solo fuera una parte para el aprendizaje de la lengua francesa, pero no es el caso. Así que preferimos suspenderlo este año. Il y a Pardon. Il y a la particularité des écoles d'art et de design français, c'est autour d'un travail sur la matérialité. Et ça se travaille dans nos ateliers. On a la chance à Saint-Étienne d'avoir des ateliers magnifiques. Et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas envisager la coursive à distance. No. Ok, entonces, por la dimensión también práctica que hay en la formación artística brindada en la ESAD, entonces es imprescindible entonces estar ahí en Francia y seguir el programa de manera presencial. Y hay que saber que este año el ministerio nos autorizó para las clases prácticas a estar en frente a frente. O sea que hicieron la parte práctica en sitio. Hein, à l'ESAD, vous avez fait les TD, tout ce qui était partie pratique, on a eu l'autorisation du ministère pour le faire en présentiel. On a de la chance. A pesar de la pandemia. Voilà, parce qu'on a toujours nos étudiants dans nos locaux et qui suivent les cours pratiques, les initiations en petits groupes, mais on continue de fonctionner, contrairement à d'autres établissements où tout se passe à distance. Avec un masque, avec du gel. Oui. Sí, sí, no, siguiendo las medidas, obviamente, las medidas sanitarias impuestas por la universidad o el gobierno, obviamente. Buena pregunta. Espectador anónimo, de nuevo, buenos días. No sé si entendí bien. ¿La ESAD hace parte de la Universidad Jean Monnet? ¿Qué ventaja tendría esta alianza? Somos socios. No. El SILEC forma parte de la Universidad Jean Monnet, pero este diploma es conjunto. ¿Un diploma partenarial? Oui, exacto. Y la ventaja es de ser un estudiante de la Universidad Jean Monnet con todo lo que trae ese... On a la expertise et de l'Université Jean Monnet et de l'ESAD pour créer cette formation où on a le meilleur de l'art et du design et de la formation linguistique par des professionnels. Exacto. O sea que es una ventaja ser estudiante de la ESAD porque el estudiante está también vinculado con la Universidad Jean Monnet. Las prácticas laborales se hacen con empresas de toda Francia. Sí, pregunta siguiente de Nathalie. ¿Las prácticas laborales se hacen con empresas de toda Francia o ubicadas en Saint-Étienne? Il me faut une petite traduction. Alors, les stages doivent se faire dans des entreprises situées à Saint-Étienne ou ça peut être sur tout le territoire français? Tout le territoire français et à l'étranger. Et à l'étranger. Entonces, puede ser en su país de origen. Puede ser en cualquier ciudad de Francia, incluso cualquier ciudad del planeta, puede ser hasta en Colombia, si te interesa, Nathalie, hacer tu práctica acá en Colombia. No hay la obligación de hacer su práctica en la ciudad de Saint-Étienne y tampoco en Francia. Espectador anónimo, el nivel de francés se debe probar con un examen específico o un certificado de la Alianza Francesa serviría.
Es un certificado, es un diploma. Un certificado no es suficiente. Okay. Bueno, je vais parler en français rapidement, ce sera peut-être plus facile, pour peut-être comprendre la question que nous avons, c'est-à-dire que, évidemment, dû à la situation, enfin en raison de la situation sanitaire, certains étudiants ont été, on va dire, dans une situation un petit peu compliquée pour pouvoir présenter le DELF ou le DALF, puisque la situation sanitaire ne permettait pas toujours d'ouvrir les sessions, ou alors il y avait un nombre de places limité et donc tous les étudiants intéressés n'ont pas pu présenter le DELF ou le DALF en temps et en heure. Donc je pense que cette question fait peut-être écho à cette difficulté. Si c'est pour ce genre de problème, on peut en discuter, on peut envisager d'autres possibilités si c'est effectivement pour la coursive. Je ne peux pas parler au nom de l'ESADS. Ahora, les recordamos que en nuestra página web van a encontrar en el rubro procesos el calendario de las certificaciones oficiales de las alianzas francesas, que son las únicas instituciones avaladas por la Embajada de Francia en Colombia para organizar estos exámenes DELF, DALF o TCF. ¿Sí? Entonces, sí, hay el calendario en línea y podrán entonces ver cuáles son las opciones e incluso en marzo supuestamente habrá una sesión DELF-DALF. Los estudiantes deberían tener los resultados antes de mayo, o sea, esperamos segunda quincena de abril. Entonces, lo que podría cuadrar con para la cursiva, por ejemplo. Sí. Pregunta siguiente. Si ya tengo un pregrado colombiano en diseño gráfico, ¿puedo aplicar directamente al DNSEP? Ya respondimos esta pregunta, dependerá de tus motivaciones, del portafolio, pero en lo absoluto sí, porque si la escuela estima que tú tienes los conocimientos necesarios para poder seguir este programa en buenas condiciones, con tus motivaciones, con tu portafolio, te podrán aceptar. Con tu nivel de francés. Y obviamente con el nivel de francés, obviamente. Si yo tengo conocimientos en arte y diseño, pero poco en técnicas aplicadas de arte, ¿puedo acceder a un máster? No pienso. C'est compliqué. Parce que justement, c'est là où nos enseignements diffèrent de l'art et du design et des diplômes d'art et de design à l'université, qui sont théoriques, et puis nos enseignements qui sont basés autour de la pratique, effectivement. À voir, si vous avez une pratique personnelle dans ces cas-là, pourquoi pas? Mais ça me paraît compliqué. Sans avoir une pratique de la matérialité, c'est compliqué. Entonces creo que el espectador anónimo habrá entendido la palabra compliqué, complicado. Complicado. Okay. Ahora, yo tengo una pregunta. ¿Y si la persona sigue el curso, la cursiva? Sí. En este caso sí, podría de pronto... Sí, porque va a aprender también. Okay. Va a practicar. C'est l'objectif. C'est effectivement... C'est le public aussi. S'il y a peu de pratique, justement, il va pouvoir pratiquer et améliorer à la fois le français et sa pratique, voir justement l'aider à savoir dans quelle école il veut aller, parce qu'il va se chercher un petit peu pendant cette année-là, finalement. Et c'est là que vont être utiles les enseignants de l'ESADS, notamment pour pouvoir l'orienter. Il y a vraiment tout cet accompagnement-là dans la coursive. Après, voir sur quelle année il peut très bien me proposer, présenter plusieurs concours et plusieurs années. Ah, est-ce que Zoom nous a coupé? Moi, je t'entends. Non, Ouais, je pense que c'est bon, c'est Pierre-Marie, on a perdu... D'accord, on a perdu notre formidable traducteur. Ok, et donc je vais le cliquer un petit moment. Ok. Yo puedo contestar a la... Oui, si vous voulez. Voilà, si vous voulez, on peut continuer. Cada año. Si es el programa La Cursive, sí. Es la primera vez que no pudimos abrirlo el año pasado por la pandemia, pero lo vamos a abrir el año próximo. Sí, todo sigue así.
Ya vamos a Bueno, lo empezar siento por un problema de a... conexión. Ya Ok. estoy de regreso. Sí, entonces, bueno, como saben, tenemos otra actividad a las 11:30 y esto hace que no podremos ir más allá de las 11:15, o sea que tenemos 5 minutos. Espectador anónimo, quisiera saber más sobre los espacios del laboratorio, ya que me interesa explorar el arte con efectos de luz, reflejos y materialidad. En la oferta de sus programas de DNSP, ¿existen estas exploraciones? Alors, toutes les expérimentations sont possibles. On n'a pas un atelier particulier sur la lumière. Mais je dirais, c'est peut-être à vous. On n'a pas cette spécialité luminaire. Ça, c'est une réalité. Après, si votre matériau, c'est la lumière, vous pouvez le travailler dans les ateliers. Il y a l'espace, il y a d'autres équipements. Je ne peux pas dire beaucoup plus. On a des étudiants qui travaillent sur le design luminaire en sortant de nos formations, mais on n'a pas… Bueno, Cette spécialité. Voilà. No hay una especialidad en sí sobre, digamos, la luz, pero hay estudiantes que pueden hacer sus trabajos, investigaciones en los talleres, porque está todo el llevar a cabo sus trabajos sobre la luz. Sí, también ofrecen máster relacionados a la realización audiovisual o cine. Alors, on a un cours et 2 enseignants qui sont spécialisés justement dans… Proposez-vous des masters en lien avec l'audiovisuel? Non, des masters, non, mais c'est travailler dans la section, principalement dans l'option art. En DNSEP art, on a un enseignant réalisateur, et donc il y a des cours de vidéo et cinéma, mais il y a des écoles mieux positionnées que la nôtre sur ces questions-là. Sí. No es realmente proponen este tipo de formación. De hecho, el jueves tenemos la presentación de la escuela 310. Es una escuela de animación, grafismo, 3D, juegos, videos, y que debe tener esta dimensión cine, si no estoy mal, audiovisual. Entonces puede ser una opción para el estudiante interesado en saber un poquito más sobre esta escuela. Valentina, ¿se puede aplicar a una beca Erasmus para ir a Saint-Étienne? Non. Ah ben, le fonctionnement Donc, est-il des bourses… possible de candidater à une bourse Erasmus? Pour pouvoir candidater à une bourse Erasmus, il faut être affilié à un établissement d'enseignement supérieur en Europe. C'est le seul moyen d'avoir des bourses Erasmus. C'est européen, oui. Donc, quand on parle dans notre DNSEP de l'obligation de faire une mobilité de 1 semestre, cette mobilité, elle est accompagnée d'une bourse Erasmus, parce que nous sommes un établissement d'enseignement supérieur français. Et donc, pour pouvoir aller dans un autre établissement à l'intérieur de l'Europe, vous aurez une bourse Erasmus pour pouvoir vous aider à faire cette période de mobilité. Mais on ne demande pas une bourse Erasmus quand on n'est pas affilié à un établissement d'enseignement supérieur en France ou en Europe. C'est impossible. Bueno, tuve problemas de conexión, pero creo que la respuesta ha sido clara, espero. Entonces toca estar vinculado a una universidad de enseñanza superior, obviamente en Francia, para poder aplicar a la beca Erasmus. Question en français. Est-ce qu'il est possible de poursuivre un parcours en illustration à niveau licence, mais prendre le cursus de direction d'art à niveau master?
Alors, je ne comprends pas l'ordre de la question. Est-ce qu'il est possible de poursuivre un parcours en illustration au niveau licence, mais prendre le cursus direction d'art? Bien sûr, oui. Le fait qu'on soit un réseau d'écoles d'art publiques françaises, les étudiants, ils peuvent tout à fait suivre le premier cycle dans une école. Et puis, c'est vraiment en deuxième cycle qu'on se spécialise véritablement dans les écoles d'art et de design françaises. Donc, vous pouvez faire un premier cycle, quelle que soit l'école. Et puis, pour votre spécialisation, aller dans une autre école. Oui, il y a des ponts et des passerelles, bien sûr. Ok, perfecto. Si yo tengo conocimientos en arte y diseño, pero poco en técnicas aplicadas de arte, ¿puedo acceder a un máster? Creo que es una pregunta que ya tuvimos. Sí. Entonces, que lo ideal sí es tener, es que hay una dimensión práctica que es muy, muy importante. Entonces, en este caso, una opción podría ser la cursive para entonces nivelarse en cuanto a la parte de las técnicas aplicadas para luego seguir con un máster, si no estoy mal. Angélica, buen día. Y creo que será la última pregunta, Angélica. Tienes suerte. Buen día. ¿Los cursos de la cursive en Saint-Étienne duran un año o hay cursos de menos tiempo? En francés hay cursos de menos tiempo, o sea que puedes venir a Saint-Étienne para pasar otro diploma que se llama el DUEF y es de 6 meses. Pero no es la cursive, o sea que solo son clases de francés. Okay, no entonces toca distinguir entonces el DUEF, que es realmente cursos de francés, no hay, digamos, una parte artística. En cambio, la cursive, que es sobre un año, de septiembre a abril, que te ofrece la parte lingüística, pero adicionalmente la parte artes. Exacto. Perfecto. Bueno, entonces me aparece en la pantalla, no hay preguntas abiertas. Perfecto. Así que cumplimos con nuestro objetivo, o sea, finalizar a las 11:15. Perfecto. Quisiera pues darles las gracias a Magali y Cristel por su participación, por haber aceptado este reto para nosotros y para ustedes de pronto, de hacer entonces una presentación a distancia. Había más de 50 personas conectadas. Volveremos entonces para el público, para que sepan, el video estará disponible en nuestro canal YouTube, así que nos toca darnos unos días para arreglar todo esto y meter el video en línea, pero seguiremos comunicando sobre la ESADS y su oferta académica y la cursive desde nuestras redes sociales, así que los invitamos a seguir nuestra actualidad en las redes sociales. Perfecto, muchas gracias. Creo que el público entonces sabe ahora cómo comunicarse con ustedes para tener más informaciones o más detalladas, pero creo que hay un real interés de parte del público. Así que muchas gracias a todas y al público. Muchas gracias. Por la oportunidad y hasta pronto. Hasta pronto. Bonne fin de journée pour vous désormais. Merci. Y ojalá haya otra oportunidad. Merci, au revoir.